Record. Entonces, antes de empezar, ¿tienen dudas de la tarea? ¿Dudas de algún tema anterior? No. Pues yo solo la profe. No se cortó un poco. Que nada más las que le planteé ese día, antier, creo. Ah, ok, está bien. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar por eso ahí. Sí, básicamente, bueno, de las primeras cosas que preguntaste es intentar hacer presente progresivo. Y es que el problema con el presente progresivo es que el alemán no tiene, no tiene el presente progresivo como tiempo verbal, ni como conjugación. Así como nosotros usamos el gerundio en los verbos para hacer presente progresivo, siendo el gerundio el ando, endo de un verbo y el presente progresivo todo el tiempo verbal que implica la oración de que está ocurriendo en este momento. Es un concepto, es una idea que no existe en alemán. En el alemán no existe el presente progresivo y por ende no existe el gerundio para complementar el presente progresivo. Existen algunos equivalentes que se pueden llegar a utilizar si realmente es muy, muy, muy vital dar la información de que está ocurriendo en este momento. Si no, en alemán muchas veces, o si no es que siempre, se va a entender de que el hecho de que estés conjugando tú las cosas en presente ya está dando la indicación de que está ocurriendo ahora mismo y no existe la necesidad de usar algo como un presente progresivo, por eso no existe. Sin embargo, existen algunos adjetivos, adverbios, que pueden como distorsionar un poquito el concepto de lo que es el presente progresivo en el alemán, o bueno, que nos ayudan a nosotros los que hablamos español o inglés, porque en el inglés también existen los tiempos progresivos, a que nos expresemos para que nosotros nos haga más sentido decir que algo está pasando en este momento, y en el alemán va a dar una idea similar, sin embargo, no es un equivalente. Los tres casos que vamos a ver ahorita, que son gerade, jetzt y noch, si bien en ciertos contextos y usados de cierta forma pueden significar cierta continuidad y cierta actualidad en la acción, no son un suplente del presente progresivo para que lo usemos como traducción de español al alemán. Es importante tener eso en cuenta. Para empezar, está gerade. Gerade, que es el que tengo aquí, significa ahora mismo y es un adjetivo. ¿Qué significa ser un adjetivo? Que va a quedar en tercera posición de la oración, lo que significa que no va a afectar nuestro estándar de primera posición sujeto, segunda posición verbo, tercera posición complemento. El gerade pertenece al complemento porque el ahora mismo es un adjetivo que si bien no es un adjetivo, no un adverbio, entonces por eso va en tercera posición y no antes del verbo. El gerade significa ahora mismo, pero hay que tener cuidado de no usarlo muy seguido. Porque no tiene una implicación tan de continuidad como nosotros lo quisiéramos. Por ejemplo, aquí en Ich schreibe gerade einen Brief, que se traduce como yo escribo en este momento una carta, o ahora mismo, está en presente, porque el verbo con el que estamos conjugándolo está en presente. Sin embargo, el gerade le adquiere cierta situación de inmediatez, pero esta inmediatez no necesariamente implica que sea continuo. Va a haber otros casos, como en Ich lerne gerade Deutsch, que significa bueno, que se traduce como yo aprendo. En alemán no existe sí existe el verbo studieren, pero para las cosas que nosotros aprendamos como materia, dejen la nota, materias, instrumentos, habilidades, todo lo que se aprenda, no se estudia como nosotros decimos aquí en español de ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando para mi examen. O estoy estudiando, no sé, ahorita ustedes pueden decir, estoy estudiando alemán. Lo que usamos es lerne, no es studieren. Studieren no lo usamos. Usamos lernen. El alemán tiene esa visión de que lo que no estudiamos las cosas, las aprendemos. Entonces, toda aquella habilidad o situación académica, etcétera, se usa con lernen y no con studieren.
Entonces, esta oración que tengo aquí de Ich lerne gerade Deutsch significa que en este momento estoy aprendiendo alemán. Sin embargo, aquí gerade lo estamos usando de la misma manera como adjetivo y en ambos casos significa ahora mismo. Pero en Ich schreibe gerade einen Brief significa que está ocurriendo en este preciso instante cuando yo se los estoy diciendo. Por ejemplo, a las 6:18 ocurre. Mientras que en Ich lerne gerade Deutsch no significa que estén estudiando en ese momento alemán a fuerzas. Ich lerne gerade Deutsch se puede tomar como de estoy estudiando alemán, pero en un contexto más amplio, de que ustedes desde que iniciamos nuestras clases hasta que decidan dejar de aprenderlo, van a estar estudiando alemán. Entonces funciona de igual manera y no por eso significa que es un presente continuo como lo utilizamos en Ich schreibe gerade einen Brief. Entonces es importante que tengamos esa noción de que no todas las cosas que se nos digan o que querramos decir con gerade van a implicar que es un presente continuo, de que en este preciso momento está ocurriendo. La segunda forma en la que podemos nosotros intentar forzar un presente progresivo en el alemán es con jetzt. Jetzt ya lo habíamos comentado, pero jetzt, a diferencia de gerade, jetzt sí es un temporal angaben. Jetzt no es un adjetivo. Por lo tanto, jetzt rompe un poco con nuestra estructura que habíamos visto y va en primera posición. Ya habíamos comentado de que las cosas que van en primera posición es porque nos muestra cierto énfasis en que esa es la información que queremos comunicar primero. Lo más importante no es que nosotros escribamos la carta, sino que está ocurriendo ahora. Y el hecho de poner el ahora de una manera más puntual, que vaya primero en la oración como temporal angaben, es lo que hace que los alemanes tengan ese switch de que es muy importante que está ocurriendo ahora mismo. Y por eso podemos usar jetzt. Jetzt siempre va a indicar una situación de este momento actual que esté ocurriendo de inmediato. Y básicamente es eso. Es la que más se puede utilizar como un equivalente de presente progresivo. Sin embargo, no está exclusivo para este propósito nuestro, ni tampoco los alemanes lo van a usar con esa idea. Si bien sí puede presentarse que los alemanes den esa idea de presente progresivo sin usarlo directamente, también simplemente puede significar que es algo que está ocurriendo ahora mismo de lo cual no estábamos enterados. Como por ejemplo que nosotros estemos, no sé, desayunando en un momento y que te digan, en las noticias están pasando tal cosa y en ese caso estarán usando jets de que ahorita es esa noticia que estamos viendo. Sin embargo, no es a fuerzas un presente progresivo. ¿Sí quedó claro estos dos? Ya. Ya. Good. Y no lo olvidemos, siempre es recomendable usar nada más presente. Siempre, 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 a menos que realmente sea muy, que nos surge usar el presente progresivo, mejor usamos presente normal. Otra forma que también hay es noch, pero noch es es una preposición, sufijo. Noch tiene muchos usos, muchísimos, y el alemán le puede dar muchas interpretaciones, porque noch, como lo tengo indicado en la flechita, puede significar todavía, aún o una negación. Pero es una negación más conceptual, más ideológica. No significa que podamos usarlo como un equivalente de nein o como un equivalente de nicht. No, porque, por ejemplo, existe el equivalente de noch nicht. Entonces, noch va a ser una preposición, una palabra que va a tener mucho chiste, va a costar mucho rato que nos acostumbremos y va a ser la primera de muchas que nos encontremos en alemán como noch, doch, auch, que van a ser usados en muchísimos contextos por el idioma alemán, entonces van a tener un significado muy variado, si bien vienen desde una misma idea estándar, según los alemanes. Entonces, como no podemos traducirlo como todavía o como aún, puede adquirir un contexto, aunque nosotros casi nunca lo vamos a usar, porque para nuestro presente progresivo será más común que usamos jetzt o gerade. No puede significar cuando lo leamos o si algún día llegamos a usarlo, puede ayudarnos a hacer un presente progresivo por el todavía. El que algo ocurra todavía es como un equivalente del ando endo en español o el ing en el inglés. Unos ejemplos de noch
que no son los únicos y hay muchos otros, y por eso les recomiendo que cuando estemos iniciando y tal vez cuando vayamos en intermedio y entrando avanzado, seamos muy, muy, muy cuidadosos con cómo vamos a usar Nog. Por ejemplo, la primera lección que tengo aquí, de Kennen si Nog, Kennen es conocer. Sí, está en mayúscula, por lo tanto le estamos hablando de usted. Como es pregunta, ya sabemos que el verbo va en primera posición por el hecho de ser una pregunta. Sí va en segunda posición. Y Nog va en tercera posición. Y aquí va a entrar una de las primeras cosas que notamos de por qué Nog es tan versátil. Porque la oración Kennen si Nog puede significar, va a tener el mismo, todas tienen el mismo contexto, ¿no? Pero puede significar textualmente, lo conozco, o ya nos conocemos, o no nos conocemos. Imaginen que todos tienen signo de interrogación. O simplemente, o siendo más textuales, puede ser, todavía no nos conocemos. Entonces, si bien no está, funciona como todavía y eso nos da la habilidad de usarlo como presente progresivo, en este caso, como vemos, no tiene muchísimos significados, pero todos nos están dando la misma idea. Queremos saber si la persona que tenemos enfrente ya la conocemos. Por eso puede tomar características como de que si en este momento ya nos conocemos o si ya nos hemos conocido o si no nos conocemos. Por ejemplo, en el ya nos conocemos, no está adquiriendo un carácter de todavía, en el sentido de que en la mente del alemán, en la mente de cuando estamos pensando en el idioma alemán, nos formulamos ese concepto de si aún somos desconocidos o todavía no nos conocemos. El hecho de que sea todavía no nos conocemos es lo que hace que la pregunta en general tome el contexto de saber si nos conocemos. Está un poquito revuelto. El chiste es que pregunta si nos conocemos, pero se usa noch porque dentro de la lógica alemana, esa pregunta existe bajo la afirmación de que no nos conocemos o de que todavía somos desconocidos. Es como la pregunta es la pregunta con respecto a los hechos que tenemos guardados en nuestra mente. Por eso usamos nog. Está un poquito confuso. ¿Dudas con este nog? Porque es el primero, pero están abajito los otros ejemplos. Nine. Good. Después tenemos el Hören Sie noch einmal. Hören Sie noch einmal. Creo que ya hemos dicho noch einmal alguna vez. Este nos lo vamos a topar muchísimas veces. Lo busqué en el libro y por lo menos en todo nuestro primer libro, noch einmal es la forma más común y casi la única forma de noch que vamos a encontrarnos. Noch einmal significa nuevamente. Y es curioso porque voy a ponerlo con rojo. Vamos a separar nuestro complemento en dos. Einmal, como lo vimos también la semana pasada en nuestras palabras del día, que si queremos decir por dos, podemos decir zweimal. Einmal significa una vez. Entonces, de hecho, podríamos agregarle aquí más. Entonces, cuando nosotros tenemos noch einmal, noch está funcionando como de una vez más o nuevamente, todo junto. Porque einmal es una vez, noch es la negación, entonces algo que no ocurre una sola vez es porque va a ocurrir repetidamente y por eso adquiere un carácter de nuevamente, una repetición. Y aquí es cuando vemos que no tiene un carácter de negación de algo.
no solamente funciona como todavía. ¿Y por qué funciona con carácter de negación en este caso? Porque toda la idea en general de no einmal es que todavía seguimos en esa única vez. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se hizo la lógica del alemán de por qué no significaría como una negación en no einmal, es porque si repites algo, y, por ejemplo, cuando algo no nos queda claro y nos lo repiten, puede funcionar o llegar a sentirse como la primera vez que descubrimos, entendemos, escuchamos algo. Y como todavía estamos en esa primera vez o en esa única vez que ocurrió algo, adquiere un carácter de repetición. Es una lógica extraña. El alemán va a tener muchas lógicas muy obvias como... el alemán va a tener muchas lógicas extrañas, como por ejemplo hospital, que en alemán es casa de enfermos, ya lo veremos en otro vocabulario. O que ambulancia es carro de enfermos, enfermera es hermana de enfermos, y así. Entonces, el alemán tiene unas lógicas muy, muy, muy evidentes en algunos casos, pero a la vez tiene lógicas que tienden a sobrecomplicar las cosas, como lo estamos viendo ahorita con Nog. ¿Les queda alguna duda con ahorita que usamos no einmal? No. Entonces, ¿esa oración significa todavía seguimos en esa única vez? Sí, o esa es la idea. Aquí la oración, la forma textual o como el libro lo ocupará, que dice Hören Sie noch einmal, significa escuche nuevamente, que ideológicamente viene del manténgase escuchando por primera vez. Como si el hecho de repetir el audio que estuviéramos escuchando, que nuestra segunda escuchada del audio contara como si siguiera siendo la primera o como si hubiera sido la primera, como si la primera no hubiera contado. Esa es la lógica que tiene y significa escuche nuevamente. Ok, entonces ya quedó claro. ¿Sí? Y a veces, no cuando tenemos la forma de negación, porque como le estamos en einmal, a veces no tiene sentido que sea una negación. Y así es como en teoría, nosotros estudiantes o hablantes del alemán, así es como debemos aprender a identificar en qué situación estamos usando noch. Por ejemplo, aquí no puede ser noch nicht, no puede ser la negación de no. No funciona esa lógica de que la doble negación va a ser una afirmación. En este caso, noch sí está funcionando exclusivamente como aún. Entonces, noch nicht significa, es no aún o no todavía. Este es muy común que lo usemos, porque, por ejemplo, si estamos haciendo un ejercicio o estamos haciendo una oración ahorita y les pregunto fertig o listos o ya acabaron y ustedes no han acabado por azares del destino, así se responde, noch nicht, no aún. Y noch nicht tiene una infinidad de usos, decir ya empezó la película que íbamos a ver, ya empezó la clase, ya iniciaste la tarea, ya acabaste la tarea. Todos esos se pueden englobar con solo responder noch nicht y significa que todavía no lo hemos hecho. Pero la negación no viene con el noch, sino con el nicht. El noch solamente está indicando el en este momento y se podría decir que es su mayor uso en lo que le decimos a nosotros el progresivo. ¿Alguna duda? Nine. Un Ritzel, 9. Good. Creo que se esperaba tardar un poco más, pero no pasa nada. Con esto, que quede resuelto, lo que sigue es, sí, efectivamente. Vamos a pasar a la lección 3 del libro. Ya concluimos la lección 2.
Qué bueno que estés aquí, Esther, porque la siguiente semana, a menos que decidas no tenerlo porque no quieras, vamos a tener examen. No va a ir calificado, solamente es para que veamos o sintamos en qué partes realmente no hemos acabado de comprender las cosas o en cuáles estábamos seguros, pero a la mera hora sale algo que nos hace dudar en qué cosas sí, qué cosas no. Entonces la siguiente semana vamos a tener examen. Yo creo que el plan va a ser hacerlo durante esta hora, entonces me conecto y vamos a hacerlo por partes. Va a haber una parte de escribir, una parte de llenar, una parte de audio y una parte de leer. Y los vamos a ir separando. No se los voy a dar todos juntos, todo junto, sino que vamos a ir haciendo por secciones para procurar nada más ocupar la hora de preferencia. Va a ser relativamente corto, nada que no hayamos visto, ni vocabulario que no hayamos visto, ni nada. En dado caso de que sea muy necesario que haya un vocabulario que no hayamos visto, ya sea que me puedan preguntar a mí o tendré una nota al lado del examen con la traducción de esa palabra, porque estamos iniciando y estamos escasos de vocabulario todavía. Yo creo que esa sería la dinámica. Entonces, al rato me puedes mandar por mensaje, pues si quieres por el chat ahorita, si vas a querer presentar el examen. No va a pasar nada sin importar que saquemos. Las revisiones van a ser privadas y van a venir con retroalimentación para que veamos en qué partes hay que practicar nada más. Y ya, ese sería el caso. Entonces, ya dicho eso, va la lección 3. Sí, como te sientas más cómoda. Y si tienes sugerencias para que el examen no sea tan estresante, porque el examen son estresantes y el primero es el más estresante de todos, también tú, David, y para la grabación, si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia de cómo podemos hacer el examen más tranquilo, obviamente que no sea incluir las respuestas, díganme para que lo consideremos y así no lo sintamos como un requisito para sentir que sí estamos aprendiendo. Entonces, la lección 3 dice, Das ist meine Mutter. Vemos el cuadro. Esto hay que empezar a acostumbrarnos porque espero que desde la lección 4 podamos hacerlo. El libro tiene una tendencia, si vemos aquí en la... Sí, están viendo el libro, ¿verdad? Sí. Ok. Yep. Good. La instrucción dice, sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. No vamos a separarlo todo porque lo vamos a ver muchas veces. Dejen, pongo mi anotación. Annotate. Text. Significa, mire usted la foto, o observe quedará mejor. Observe usted la foto, coma, escuche y así es. Pero seré honesto con ustedes, no soy muy fan de que hagamos el audio y no quiero ser el profesor que va con su grabadora a todos lados, entonces los audios quedan a gusto de ustedes. Entonces el chiste es que tenemos que observar la foto y describirla. Aquí abajo vienen algunas preguntas como de que dice, la señora en el cuadro es la mamá de Herbert, imagino que el señor se llama Herbert, o la señora en el cuadro es la esposa de Herbert. Entonces, lo que el libro intenta hacer, o intenta que hagamos, o la intención del libro, es que describamos lo que vemos al inicio de cada lección y intentamos describirlo lo que está ocurriendo con nuestro vocabulario. La idea que tiene el libro o la pedagogía que quiere dar a entender es que nosotros sintamos que nos falta vocabulario, que nos falta gramática para explicar lo que queramos y una vez hayamos visto la lección, nos sintamos más confiados en describir qué hay en la foto. Entonces, porque ahora ya tendríamos tanto la gramática como el vocabulario para poder describirlo de una manera satisfactoria para nosotros y satisfactorio para quien nos esté escuchando. Entonces esa es la idea y por eso a partir de la lección 4 vamos a empezar a hablarlo en alemán, a menos en algunos casos muy extremos vamos a poder auxiliarnos del español, pero la idea va a ser que vamos a empezar a hablar sobre lo que vemos aquí. Ahorita solo lo voy a hacer yo. Entonces tenemos para que veamos como ejemplo, tenemos un señor, tenemos una señora y alguien en un cuadro. En el cuadro está tanto el señor como otra mujer y la señora le está preguntando por el cuadro.
Eso es más o menos lo que podemos hacer. Después, conforme vayamos aprendiendo a decir oraciones, lo que busca y lo que nos van a buscar en los exámenes, porque en los exámenes de certificación es casi un clásico, un cliché, que les van a poner, si tienen un compañero, porque a veces es compañero, ustedes o compañero, les pondrán una imagen o un conjunto de imágenes, les explicarán una situación y les pedirán que la describan lo mejor que puedan. Y uno de los puntos donde mejor califican es que no solo tienen que decir, vea un cuadro rojo, un señor con corbata, una señora enojada. Lo que les va a dar ese plus que va a hacer que sus examinadores digan, esta persona entiende lo que es usar el alemán y no solo es una máquina de traducciones, es que ustedes van a agarrar y van a decir, yo creo que es una fiesta y está el cuadro del señor y la mujer y la otra señora es un invitado de la fiesta, entonces ella le está preguntando que dónde está la otra mujer, la mujer del cuadro. Y que hagan eso va a hacer que sus examinadores digan, esta persona está usando el alemán lo volvió parte de él, le pertenece a él y lo hace un buen estudiante y por lo tanto vale la pena su certificación. Entonces, hay que empezar a intentar formular historias, intentar ver qué dice toda la imagen. Suena muy a cinéfilo de observen qué hay en la imagen, qué les expresa y así. Pero más o menos ese es el chiste. Pueden estar equivocados o pueden estar bien, realmente no importa. Lo que les va a importar a sus examinadores y lo que va a importar para que mejoremos en nuestro alemán es que usemos tanto vocabulario como podamos y encontremos qué vocabulario nos falta, qué gramática nos falta para dar a entender nuestras ideas. Entonces, con esta frase de Das ist meine Mutter, que diría el Señor, nos da también la lección, está intentando decirnos qué temas vamos a ver qué tema vamos a ver, que sería el árbol genealógico, que es lo que vemos en esta barrita azul, que corresponde a Wortfelder. Espero que se alcance a ver, si no ahorita le paso aquí dice, perdón, Wortfelder, que es como vocabulario, es familia. Sí, familia y hablarlo, pero hablarlo ya lo hemos estado haciendo, entonces palomita para nosotros. Entonces vamos a hablar de la familia y vamos a empezar con el vocabulario, como siempre, para que después podamos empezar a hacer nuestras oraciones. Y ese es el vocabulario. Es el mismo que tengo, que está aquí en el libro, nada más lo copié y lo pegué, pero me gusta más en Jamboard porque lo puedo rayonear y esos rayones sí se conservan, a diferencia de cuando lo hago solo en Zoom. Entonces vamos a empezar con la familia. Recordemos, como ya lo hemos visto en géneros, si tenemos dudas de pura casualidad cuál es el género de la palabra de la familia que estamos usando, la familia al venir de personas, su género le corresponde al sexo de que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, hermana, mamá, esposa, novia, prima, siempre van a ser femeninos y viceversa para los masculinos. Entonces, la primera palabra que vamos a tener y la tarea, aparte de que me digan qué horario les conviene, Hausaufgabe, ya saben, es leer el vocabulario y enviar audio de eso, de cómo ustedes pronuncian de cómo ustedes pronuncian estas palabras. Entonces aquí ahorita va el ejemplo. Tenemos de afata, que es el padre o el papá, die Mutter, que es la mamá. No olvidemos que la ER al final va a ser un pequeño diptongo como de A, por eso Mutter. En algunos casos, si quieren un carácter un poquito más tierno, menos serio, es muy común que se escuche muti, que es mamita. No mimita, mamita. Es un diminutivo y es muy común que se escuche. Es un equivalente. Y si quieren un equivalente para padre y para madre, es que padre no tiene tal cosa como fati, pero sin embargo sí existe. Es algo muy común que encontremos debido a la globalización y que a mí como estudiante de alemán me rompió la cabeza porque me parece estresante. Es que es muy común que los alemanes usen papa para papá y mama para mamá. ¿Tienen en algún momento habrá llegado esas palabras en alemán? Y a los alemanes les gustó, y papá y mamá tienen una connotación un poquito más de cariño que solo Fata y Mutter.
Cualquiera de estas 3 palabras son correctas para estas personas. No hay ningún problema. No hay una mejor que la otra. No es que en este caso usemos fata para expresar un alto alemán y papa sea como un alemán más X. Cualquiera de usar fata o papa, los 3 están perfectos, igual que muta y muti o mama. Tanto fata como muta son Eltern. Eltern es padres. Y son 2, entonces es die Eltern. Por eso está en amarillito. El amarillito significa, el puntito amarillito en nuestro vocabulario, al menos para el Menschen, significa que es un plural. Después tenemos el hijo, de Azón, la hija, y Tochta. Si quieren una buena aproximación de Tochta, es como decir chistoso torta de jamón, como Tochta. Funciona muy bien. Es la hija. Tenemos el hermano, de Abruda, la hermana, de Svesta. No, no creo que haya mayores complicaciones. ¿Dudas con estos? Nein. Nine, good. David, 9. good. Después tenemos Geschwister, que hasta donde yo sé, el español no tiene su equivalente directo, es hermanos. En inglés, el inglés hasta eso tiene una mejor palabra que siblings. Y básicamente, aunque no exclusivamente, pero es más común que se haga así, indica que son hermanos de sexos encontrados, o sea que es un hermano y una hermana. Se puede usar cuando los dos son niños o cuando los dos son niñas, pero generalmente es cuando es uno y es para pares. No, no es cierto, no es para pares. Funciona cuando tienes más de un hermano o una hermana, o varios hermanos. Voy a mover esto un poco para acá. Sí. Tenemos Großvater o Opa y Großmutter o Oma. En este caso el libro sí me puso los diminutivos. Es abuelo y abuela. Tenemos la beta, no olvidemos que suena como una doble S. Sí, no te preocupes, sigo grabando. Shoes. ¿En qué me quedé? Sí, ya me acordé. Tenemos Großvater, que es abuelo, y Großmutter, que es abuela. Y si queremos, y si tenemos la oportunidad de referirnos a nuestros bisabuelos y tatarabuelos, así como en inglés tenemos el great grand, también primero va el Großvater. Bueno, sí, en alemán los Groß son acumulables. Está Großvater, Großmutter, y así, es como el de tatara. Groß es iterable. Tenemos... Ya lo moví. Großeltern, que es abuelos. No creo que haya mayor complicación. Igual que Eltern es padres. Großeltern son abuelos. Enkelin y Enkel, si no me equivoco, que según yo no. Enkel es neto. Sí. Vamos. Enkel es nieto y Enkelin es nieta. Obviamente relacionado a los abuelos. Una cosa curiosa que tiene el alemán es cómo maneja su novio y novia, o bueno, con un carácter de casado, su comprometido y comprometida, y son los Ehemann y Ehefrau. El lo tenemos aquí entre paréntesis porque es opcional. No es a fuerzas que lo pongamos, sin embargo, a veces es bueno ponerlo como para más especificidad. El es como usar el equivalente de decir comprometido. El hombre comprometido o la mujer comprometida son el esposo y la esposa. Se puede usar solo man o se puede usar solo frau también y no hay ningún problema, todos se entienden.
¿Alguna duda con los otros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguna duda con estos No. otros? Good. Ya por último, nos quedamos con primos, porque el vocabulario no venían primos. Y primos hay dos formas. Y en este caso sí va a ser importante que hay unos que es la forma más estándar de usarlo y la forma más alemana de decirlo. Para primos podemos usar su forma de inglés, que es cousin o cousine, o bueno, creo que viene de francés, no estoy seguro, pero no sé francés, no le digas a nadie. Que es el primo y la prima, de cousin o de cousine. Cousin. Pero la forma más alemana y la que yo recomendaría para hacernos también más a la, ¿cómo se dice esto? Más acostumbrados a decir las cosas todo en alemán y no querer, ¿no? Y no querer trasladar palabras del inglés al alemán, es recomendable que usemos feta o Vetterin. Tanto feta como Vetterin significan primo, solamente que están en alemán, mientras que cousin y cousine o cousine son extranjerismo. Cualquiera de los dos se entiende, sin importar en qué parte de Alemania estés, pero es ideal que estemos diciendo feta o Vetterin. ¿Dudas con el vocabulario de esta lección? No. 9, good. Ya. Mira, vamos a acabar con buen tiempo. Qué bueno. Queda menos de un minuto. ¿Te parece si la dejamos aquí y nos reconectamos? Sí, está bien. Ok.